Señores, gracias y bienvenidos sean todos ustedes a este espacio del Congreso Llega a Ti en este nuevo año, 2022. Yo soy de la que creen que no que porque el año terminó ni porque empieza otro y que ustedes van a lograr esto o que no van a lograr lo otro. Yo entiendo que el tiempo de Dios es perfecto y que cada uno de nosotros vamos a lograr pues lo que nos propongamos lograr, primero contando con la gracia y el favor de Dios y luego con la disposición, la entrega y la entereza de que nosotros queremos perseguir ese sueño, lograrlo y hacerlo realidad. Siempre hay una oportunidad para ser mejor. Nosotros, en este caso del Congreso Llega a Ti, continuaremos como siempre dando lo mejor. Así es que quédate con nosotros. Bueno, y ya conocen ustedes que han estado pues pendientes a los noticieros, todo lo que ha estado ocurriendo con el Código Penal en el Congreso Nacional, sobre todo en la Cámara de Diputados. Aunque nosotros en nuestra entrevista central en el día de hoy, pues vamos a estar tratando de manera un poquito más profunda sobre este tema, pero aquí le traemos las opiniones de legisladores en torno a lo que está ocurriendo, que a la fecha de hoy, aún este código no ha sido aprobado, y esto tomando en cuenta que el próximo día 12, eso es el miércoles, pues ya cierra la presente legislatura, y de no aprobarse el código de aquí hasta ahí, pues simplemente perime. En términos legislativos, perimir significa ya que un Congreso murió, que hay que engavetarlo y que hay que reintroducirlo nuevamente en una próxima pues legislatura, que sería pues la ordinaria, que se abriría el próximo 27 de febrero. Así es que vamos a escuchar esas opiniones. Nosotros queremos que realmente salga un código de ahí que sea inclusivo, que recoja el sentir de la mayoría de los dominicanos y dominicanas. Nunca vamos a estar de acuerdo todos. Yo que he sido un defensor desde antes de llegar al Congreso del derecho que tiene la mujer y a decidir, en este caso las tres causales, estoy consciente que en este Congreso realmente tan conservador no hay posibilidad de pasar las tres causales. Debe dejarse para la próxima legislatura. Entiendo que es hasta imprudente seguir manejando el Código Penal en las condiciones en las que estamos. Muchos legisladores fuera del país, otros afectados del COVID, y yo entiendo que por la importancia que tiene el Código Penal para este país, el Código Penal debemos de aplicarle el refrán que dice: vísteme despacio que voy deprisa. La Comisión de Salud, que está encargada del tema de la pandemia, son los que van a edificar al pueblo dominicano de qué es lo que se tiene. Yo como congresista, que no soy experto en la materia de salud, no quiero adelantarme a ninguna posición que deba adoptar el gobierno dominicano. Sin embargo, si las autoridades que tienen que ver específicamente con ese tema recomiendan que se tiene que cerrar, ellos tienen elementos y tienen razones de sobra. Y sin dudas que lo que está ocurriendo en la República Dominicana con el aumento de los contagios por el COVID-19 y esta nueva cepa del Omicron no tiene precedentes. Señores, la mayoría de los lugares, los centros de trabajo, tanto público como privado, pues ha habido un aumento drástico de personas contagiadas. Nosotros entendemos que el ministro de Educación debe repensar esto de la vuelta a clases de manera presencial, porque yo creo que no hay necesidad de exponer a esos niños a un contagio de este virus. También yo entiendo que deben ser reforzadas las llamadas farmacias del pueblo con medicamentos antigripales, porque además del COVID-19, pues está lo que es la influenza y un virus gripal sumamente fuerte, señores, muy fuerte, que al que lo agarra, mire,
lo deja como cuando le dan un saco de palos. Se ha hecho ha habido mucha dificultad para conseguir los medicamentos antigripales en las farmacias. Entonces, hay unos jarabitos muy buenos que se venden en las farmacias del pueblo, estas son las farmacias del gobierno, que pues se han estado escaseando. Debe tratar el gobierno pues de suplir esas farmacias para que la gente pueda abastecerse y comprar esos jarabitos que encima de que son muy buenos, son a muy buen precio y son sumamente efectivos. Así es que creo que es una forma de ayudar al pueblo, no solamente a combatir pues este virus, sino también ayudarlo a gastar menos, ¿verdad? Con los bolsillos, señores, porque ha habido una situación bien fuerte con esto de compra de medicamentos. También quiero pues llamar la atención del gobierno, no solamente de los antigripales, sino también que se abastezcan esas farmacias del pueblo de desinfectante, de alcohol, lociones antibacterias, porque la gente ha tenido y va a tener que seguir haciéndolo, es aumentando las medidas de anti-COVID. Señores, hay que usar el alcohol, hay que estar pendiente incluso porque miren, hay una manera muy fácil de contagiarse el COVID cuando en una oficina o su lugar de trabajo se abre y se cierra mucho la puerta y cada quien agarra ese manubrio. Cuando una persona está en su lugar solo y se quita la mascarilla y estornuda, hace esto, ¡chus! Y si va a salir o a entrar, lo primero que hace es agarrar el manubrio de una puerta, su mano puede estar contaminada porque le cayó saliva. Entonces, eso es un mecanismo de contaminación. Pero si usted abre esa puerta y cuando entra y se siente, inmediatamente coge su alcohol y se rocía las manos, pues usted se está protegiendo. Yo entiendo que todos esos puntitos, que aunque uno lo vea así de simple, pero sí son importantes y contribuyen para que pues no continúen en aumento los contagios por este virus del COVID-19. Hay una historia acerca de todas estas medidas anunciadas y todo lo que ha ocurrido con el COVID y que en muchos lugares, y como lo ha anunciado el gobierno, ya se van a estar pidiendo pues la tarjeta de vacunación con las 3 dosis. Hay personas que tenían 2 y están rotundamente negados a pues inocularse con la tercera, pero van a tener que hacerlo. Cuando uno salía a los Estados Unidos, tú tenías que llevar una prueba con resultado negativo 48 horas antes. Ahora es 24 horas y no te pedían la tarjeta de vacunación. Yo salí en septiembre, a mí se me pidió mi prueba negativa, no me pidieron la tarjeta, pero cuando volví en noviembre, tuve que llevar la prueba y además presentar la tarjeta. Y todos los lugares que visité en Nueva York, en Boston y en Orlando, me pidieron en todos los lugares donde iba a entrar la tarjeta. Yo llevé mi tarjeta y además le tiré mi foto aquí, me fui con todas mis precauciones para poder entrar a esos lugares. Así que tómelas usted para que un viaje a usted no se le torne sal y agua. Vamos a ver esa historia pues en la voz de nuestra compañera Emily García. Para algunos adultos mayores, la acelerada propagación de la variante Omicron genera temor ante la posibilidad de contagiarse, pese a ya haber recibido 2 y hasta 3 vacunas. Bueno, me estoy aplicando la tercera porque el protocolo es lo que indica. Ya yo me había puesto la primera y la segunda y creo en la vacuna. Y hago un llamado a la población y a la clase que yo represento, que son las Fuerzas Armadas, tanto activos como retirados, para que asistan a ponerse su vacuna. No, que hay que protegerse, hay que ponerse la vacuna. Si hay que ponerse, yo me voy a poner la tercera, si tengo que ponerme 7, me pongo 7, porque hay que protegerse. Ante el incremento en la demanda de vacunas, el Ministerio de Salud ha contemplado aumentar la cantidad de personal en los puestos de inoculación, a donde deberán acudir los empleados públicos a recibir la tercera dosis en las próximas 4 semanas, cuando vence el plazo para que se hayan aplicado la inyección de refuerzo. Simplemente, como ya me tocaba la tercera, ya tenía un tiempo con la 2, me vine a poner las otras que faltan. Según el portal web Vacúnate RD, 25 provincias aún están por debajo del 70% de su población con las 2 dosis. De ellas, hay 7 demarcaciones en las cuales su población no llega al 70% ni siquiera con la primera dosis. Bueno, y Salud Pública ante esta situación también habla de la posibilidad de que se aplique una 4ª dosis de la vacuna
Saben que en principio era una, después 2, 3, por ejemplo, en mi caso, y todos los muchachos que están aquí me dicen que tienen la 3, pues ya Salud Pública ha estado barajando la posibilidad de que haya una cuarta dosis. Una cuarta dosis. Una sugerencia a Salud Pública es como está la situación del COVID y por el Omicron que no da a todo el mundo esos síntomas, así hay personas que han resultado positivos sin tener ningún síntoma. Entonces es recomendable que Salud Pública realice operativos de realización de pruebas en las distintas instituciones públicas, porque hay, por ejemplo, empleados que no quieren pedir el permiso ni tampoco se lo dan para ir a hacer una fila de un día entero a hacerse una prueba. Pero si se va a una unidad al lugar y se hace ese operativo, yo creo que se van a detectar muchos casos de personas que dicen yo no tengo COVID y que realmente lo tienen y que con esto también se puede evitar pues la propagación. Así es que vamos a ver esa historia también en la voz de nuestro compañero Ramón Álvarez Santana. Luego de que el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de la variante Omicron, que se trata de un contagio importado de Sudáfrica, se plantea la necesidad de que se coloque una cuarta dosis de refuerzo contra el COVID-19. Asistentes este lunes al Parque Braulio Álvarez de Villa Consuelo favorecen que si las autoridades sanitarias lo entienden del lugar, la población se aplique la cuarta dosis. Estamos de acuerdo con la finalidad de que se preserve la salud de la población. Las autoridades deben de tomar las medidas pertinentes que entiendan para preservar la salud y la vida. Una buena medida porque desde luego nosotros estamos mirando que esto es enfermedad sobre enfermedad y debían tomar medidas porque se está dando mucha libertad, porque a muchos lo que les conviene es su dinero, muchos no les importa lo que está pasando en la ciudadanía. Mira, muchos países como están tomando ya precaución discretamente, fuerte. Claro que hay que tomar medidas, pues si no se toman medidas, el país va a haber que cerrarlo de nuevo completamente. En ese orden recomiendan a la ciudadanía seguir los protocolos para evitar el incremento de la enfermedad y que aquellos que no se han vacunado procedan a hacerlo. Bueno, si se hace así, se va disminuyendo la cifra del virus y es necesario hacerlo. Salud Pública hagan, para mí está bien hecho porque un bienestar para el país, para la población y tenemos que cooperar con la limpieza y con la salud de uno y de los demás, y respetar a los demás. Para usted, sí, para usted sí, porque es mejor para la gente que se vacune, güey, para que se haga menos enfermedad, güey. Sin embargo, los datos de contagio se han mantenido estables en los últimos días, aunque se sigue exhortando a la población no descuidar las medidas que se disponen por la pandemia del COVID-19. Bueno, y es tiempo de una pausa, pero no se muevan, que retornamos con más del Congreso Llega a Ti. Señores, gracias por continuar con nosotros disfrutando de este espacio. El Congreso Llega a Ti. Y luego, después de ese alto en el camino que hicimos todos para disfrutar de las Navidades, como siempre, para este espacio es un placer pues llegar a este momento, el momento de nuestra entrevista central y darle pues la bienvenida a dos invitados de lujo. Sobre todo porque vamos a hablar de un tema que está en el tapete y que es de muchísimo interés, sobre todo para aquellas personas que ya están pensando por quién o quiénes van a votar en las próximas elecciones y que le gustaría contar con un instrumento mucho más idóneo y que llene las expectativas, aunque no en un 100%, pero en un 99.9%. Para hablar de este y otros temas, vamos pues a darle la bienvenida a este set del Congreso Llega a Ti, al diputado Nicolás Hidalgo Almanzar por la ciudad de San Francisco de Macorís, PRM. Bienvenido sea usted. Gracias, Mayra Hogandos, gracias por permitirme esta entrevista. Aceptada, muy amables y llena de satisfacción de que aceptar esta entrevista. Gracias por acompañarnos. Y acompañado de un ícono de la ciudad Santo Domingo, humana, de un Tácito, que es una experiencia acumulada. Así es. El hombre es un pico de oro. Perfecto. Y pues de este lado nos acompaña don Tácito Perdomo, quien es el delegado político del Partido Reformista Social Cristiano ante la Junta Central Electoral
durante muchísimos años y que a quienes fuimos reporteros muchas veces nos sacó de apuros, dándonos, como decimos en los noticieros, esos cortes perfectos para hacer una historia de la Junta Central Electoral. Gracias, don Tácito, por acompañarnos una vez más. Gracias a ti por invitarme de nuevo, ¿no? Y comenzando el año. Gracias, gracias. Eso es así. Don Tácito, yo quiero empezar con usted justamente para hablar, que luego el diputado estará apoyando estos comentarios, porque hablar de modificación de cualquier ley es hablar de ir al Congreso Nacional para aprobar esas modificaciones o todo lo que tenga que ver con la aprobación de leyes, cambios, etc. Entonces, tenemos acá la ley 15 del 2019, el 19-15. La 19-15. No, la 15-19. La 15-19. La ley orgánica, se puede decir, ¿verdad?, de la Junta Central Electoral. Desde el momento de su aprobación, don Tácito, hubo mucha inconformidad, aunque siempre están las inconformidades, pero aquí existieron muchas inconformidades, tanto con esta ley como con la ley de partidos, porque sectores entendieron en ese entonces y siguen entendiendo que se pudo lograr mucho más, que hay muchas lagunas y que necesariamente la ley debe ser modificada. Entonces, usted como conocedor de esa ley, porque la maneja al dedillo, siendo representante del Partido Reformista ante la Junta Central Electoral, ¿por cuántos años, don Tácito? Uy. Yo llegué a la Junta por primera vez. Oigan esto. Yo llegué a la Junta por primera vez como asistente del delegado cuando ganó Juan Bosch en el 62. Ya ustedes saben si ahí hay autoridad o no para hablar de este tema con mucha profundidad. Pero por el Partido Reformista, pero después de eso llegué con Jacobo Magluta en los años 80 y tanto, 90 ya, llegando al 90. Y después del 95 para acá, he estado por el Partido Reformista. Mire, pero usted es dueño de la mitad de la Junta, don Tácito. Debieran de haber algo. Don Tácito, de esa ley, la ley orgánica de la Junta Central Electoral, ¿qué usted entiende que debe ser modificado? ¿De qué adolece esa legislación? ¿Usted entiende que se hace necesario y de manera urgente que ya se aboquen a una modificación los sectores, que haya un debate, un consenso, una participación activa de esos actores? Evidentemente que sí, pero hay que explicar algunas cosas que están pasando y lo que pasó antes. El gran daño de la ley electoral o de lo que se aprobó, primero es una negación de lo que debió aprobarse. Debió ser un código electoral que recogiera todo, la ley de partido, la ley electoral propiamente dicho, pero hay una serie de leyes que de alguna manera u otra tienen implicaciones electorales. Recogerse en un código donde esté todo, de manera que no se presentarán los problemas que se presentaron ahora. Pero tiene otro fallo, y es que esa ley, la que se discutió durante qué sé yo cuántos años, al final lo que prevalecieron fueron intereses. Primero la lucha interna de un partido y después la lucha de dos partidos que podían ganar. Y lamentablemente en nuestro país, aquí se ha tomado en términos electorales, lo que prevalece es el interés de la mayoría, que es muy dañino. Sí. Ahora mismo, esta nueva Junta, los nuevos incumbentes de la Junta, han presentado una propuesta, van a presentar, no lo han presentado al Congreso, lo hicieron. Nosotros nos tocó decirle, y lo repetimos aquí, que en vez de hacerlo así, lo fueran discutiendo con los partidos, que sabemos algo de eso, de la seguridad. Cualquier partido de esos pequeños, tú no te imaginas la experiencia que tiene acumulada. No voy a darte nombre,
de personas, pero hay personas muy capaces, los hay. Entonces, lo que debió hacerse es ir discutiéndola, aislar los problemas, discutirlo, ponernos de acuerdo, de manera que cuando llegue al Congreso, llegue un documento consensuado entre los partidos y la Junta. Habrá algunas diferencias, pero ya son las mínimas, para que no se pase 20 años como la que tuvo ahí. Con esa discusión, mire. Pero espérate, déjame terminar de esto. Pero no se hizo así primero. Y entiendo yo que la Junta, lo que ellos han presentado, lo que ellos tienen hecho, tiene una serie de problemas graves. Lo primero, que no contemplan el código electoral. Y lo otro es, pero hay otro elemento, el 11, creo que el 11, si mal no recuerdo, o el 16, no me acuerdo ahora, comienzan las discusiones en la Junta atendiendo al llamado que hizo el presidente de la República del diálogo nacional. Entonces hay una mesa que es para la Junta y vamos a comenzar todo desde cero. Eso estoy viendo. Lógicamente. ¿Usted cree que es una buena iniciativa esta? Muy buena. Eso en el centro económico y social, porque no estaba previsto este punto sobre la discusión del tema electoral de la Junta, pero fue introducido, entonces eso indica que claro, hay algún interés y que ustedes deben impulsar ese interés. Absolutamente. Hay una cosa importante, que antes se reían cuando el Partido Reformista planteaba la necesidad del código, nos atacaban. Ahora fue el presidente que lo planteó. ¿No sabían ellos que estaba hablando un conocedor del tema? No, pero fue el presidente que lo planteó. Pero ahora el presidente lo planteó porque está consciente que... No por lo que yo dijera o por lo que dijéramos nosotros, sino porque eso es lo correcto. Está hablando personas que conocen el tema, porque que usted ha estado ahí el día a día con esto. Claro. Entonces, a mí me gustaría sin robarle la idea de lo que usted iba a terminar, cuando usted habla de que no se aprobó un código, una ley, la ley que se requería, sino que solamente se aprobó una pieza que obedecía a intereses. 2 piezas. Sí, entonces me gustaría saber cuáles son esos puntos que usted entiende que no deben quedarse sin ser modificados. Fíjate. De la ley electoral y de la ley de partidos. Sí. Que ahí se hay tela por donde cortar. Sí, en los dos. Fíjate, hay aspectos en esas leyes que son fundamentales. Y yo te voy a decir algunos que desgraciadamente la propuesta que hizo inicialmente esta Junta, que ahora va a discutirse, el método de Hong, que es un método de distribución de escaños que favorece a la mayoría. ¿Usted cree que...? No, yo sé, no es que yo creo, no, que favorece a la mayoría, el método de Hong, que debe ser sustituido. La historia del método de Hong, en esa ley del 97, nos tocó pelear, y fuimos nosotros que nos tocó llevar esa propuesta al Congreso, no como partido. Y se aprobó quitar el método de Hong que estaba en la ley, pero el Congreso no quiso, como la Junta tiene posibilidades reglamentarias, que reglamentaran ellos un método que fuera realmente democrático. Sí. Y lo que hizo la Junta fue el mismo. Hasta ahora, hasta el día de hoy. Ahí no hay ninguna Junta de esas que puede tirar la primera piedra. Todos han sido responsables de la utilización del método de Hong. Y lo que es peor, la propuesta que tiene la Junta hecha ahora, que se va a caer en las discusiones seguro. ¿Por qué? ¿Por qué se va a caer? Porque contra el método de Hong está medio mundo. Y esperemos que algún partido, por lo menos uno de los grandes, sea inteligente y que por robarle un diputado a los partidos minoritarios lo piense 2 veces. Dice, no, déjame hacer una cosa democrática y lo va a permitir seguro, estoy convencido. Mire, don Tácito. Entonces, pero hay otra cuestión, el diputado nacional. Hay una serie de cosas ¿Qué usted cree del diputado nacional? Que el diputado nacional es bueno, pero fue concebido para otra cosa. Es para los votos que quedan sin expresión en el Congreso de los partidos pequeños, se le sumen y tengan una curul. Pero lo que han hecho es representar 2 veces partidos que ganaron
posiciones en todo el país, en todas las circunscripciones, entonces le dan más diputados, lo que es una aberración. Eso solo se hace en este país, ¿eh? Okay. Porque el origen del voto nacional, del diputado nacional, eso debe en Venezuela. Entonces, ¿ese nació junto con el de ultramar y el parlamentario? El de ultramar. En la Constitución del 2010. Sí, el de ultramar. Entonces, que es positivo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Entonces, hay una serie de cosas como esas que tienen que ser previstas. Pero también la ley y la Junta ahora sí lo concibió, es los recursos, cómo llegan a los recursos, el control de los recursos, penalización por el uso de recursos que no debieran utilizar. Eso sigue siendo... Hay una serie de cosas que vamos a ver y que nos tomaríamos 4 programas aquí para hablarlas. Pero te dije 2 cosas concretas, el diputado nacional y el método. Eso también es una cosa que hay que Porque mire todo lo que ocurrió y no hubo manera que la ley dijera esto es lo que va a ocurrir o no, o puede pasar. Se habló tanto del transfugismo que terminó haciéndose nada. Mire, don Tácito, a mí me gustaría escuchar del diputado Hidalgo, ¿cuál es su opinión con relación a este tema? Y si existe la intención y la disposición en la Cámara Baja de acoger pues estas discusiones y propiciar las reformas necesarias a estas 2 leyes. Mira, escuchando a don Tácito, me doy cuenta que realmente don Tácito es un libro abierto y es una experiencia acumulada que nos sirve a nosotros como bases para nosotros continuar haciendo un trabajo que estamos haciendo en la Cámara de Diputados, que es a modificar y insertar lo que es un código electoral, no una ley electoral. Y nosotros, a través de los trabajos legislativos que estamos desarrollando en estos momentos, estamos involucrados en... ¿están en eso? Claro que sí. Mire, don Tácito. ¿El código? Sí, el código electoral que estamos trabajando está involucrado los sectores, como dice, los partidos políticos. ¿Todos? Todos. ¿Los actores? Es una comisión mixta que están todos los partidos políticos y los interesados. Y estamos en espera de esa propuesta de la Junta Central Electoral para nosotros coordinarla con lo que nosotros estamos haciendo en el Congreso. Esa comisión la dirige Elías Chávez, quien es un experto en la materia también, y hay diferentes actores de los partidos políticos que también estamos elaborando ese código electoral. Y estamos tocando los temas del transfugismo. El transfugismo. Exactamente. Y también unos temas sumamente importantes, que es la Ley 3318, que está totalmente viciada, y nosotros estamos tratando de que la Junta Central Electoral se empodere y nos dé luz verde para nosotros seguir trabajando, que de hecho estamos muy avanzados con el Código Electoral. Hay otro punto que me gustaría que usted tocara, don Tácito, que es con relación a la celebración de primarias. ¿Ustedes apoyan esto o sabe que eso se hizo en un momento, fue como una determinación circunstancial? Sí, y como se hicieron fue muy mal. El tiempo, se perdió la mayor parte del tiempo de organizar las elecciones, organizando primarias, que es un asunto... Y mucho dinero. No, y no solamente interno, particular de los partidos, que no tiene carácter nacional. Eso no es al país, es al partido que debe escoger su candidato. Y fue la primaria fue una cosa muy difícil, que afectaron el montaje de las elecciones, que tuviste cómo terminaron las de febrero. Habría que ver cuánto tiempo se perdió en las jodidas primarias, que no se utilizó en las elecciones, y pasó lo que pasó en febrero. ¿Existe algún interés dentro de ustedes, por ejemplo, porque yo sé que ustedes como delegados de los partidos allá en la Junta echan su conversacioncita y dicen, mira, nosotros debemos ponernos de acuerdo para que se eliminen las primarias, para que se establezca con claridad sobre las sanciones al transfugismo, la ley de partidos? ¿Hay un consenso entre ustedes? Se conversa. Se conversa, y dígame que ustedes conversaron con relación a eso. Saldrá a flote en su momento,
con relación a las primarias, lo que nosotros planteamos no es una primaria que no es malo. Lo que es malo cómo se hicieron. La forma, que la Junta ¿verdad? se involucró en eso, a ser juez y parte, y no debió. Si los partidos quieren, es un problema, como lo hacíamos antes. Nosotros hacemos primaria. Organizaban sus asambleas, la PRM modalidad que hacía entendiera. su interna, y la hicieron en el 16, interna. Pero sin meterse en la Junta, bueno, la Junta va y chequea si cumplen con la ley, si hicieron la cosa bien, pero un asunto interno. La Junta metió cientos de millones de pesos en eso, del pueblo. ¿Por qué? Cosa que no debió ser. Pero además, ellos, su trabajo, que no debió ser. Entonces, los partidos, como dice la ley, la ley dice que hay varias formas de escoger su candidato, que se sometan a eso, pero que lo hagan ellos. Sí. Necesitan legitimidad. Bueno, que vayan los inspectores de la Junta a ver si hicieron la cosa como es. Sí, lo hicieron así. Entonces, sí. Hay que favorecer a esta nueva Junta, que en su propuesta, ellos están en esa posición, de que la Junta pueda ir como a inspeccionarla, a darle quizá alguna facilidad de cosas que pudieran tener ellos y que los partidos no tienen, a facilitarles instrumentos y cosas pero sin ellos meterse. Que no sea estar pendiente de si se hacen dentro de la ley o fuera de la ley. Claro. Mira, hay un tema que no debe quedarse y que debemos tocar porque es un tema, aunque un poco espinoso, pero muy sensible, y que yo creo que la sociedad dominicana debe pues aprovechar este momento en que los actores políticos están pues decididos y encaminados a que se produzcan pues esas dos reformas, y es con relación a poner ese colador y ese pare que necesitamos para de una forma reducir de la manera más amplia posible la inserción en la vida política dominicana de estos actores contaminados, y hemos visto lo que ha ocurrido en los últimos meses, producto de quizás ese oído sordo y hacerse el ciego ante situaciones como esta, la que han estado pasando. Yo creo que el sistema político debe ir siendo saneado poquito a poco, y que lo que se le brinde a la sociedad sea lo más cerca a lo mejor posible. Lo primero es quitar el voto preferencial, que no te hablé de eso ahorita, no me acordaba. Esa es una cosa que hay que quitar de la ley. Que te obliga a votar por quien tú no quieres, y es preferencial. No, el voto preferencial que se ha prestado aquí para cosas terribles. Hábleme un poquito de eso, don Tácito. No, el voto preferencial. Si quitando el voto preferencial se puede frenar un poco lo que acabo de decir. Químicamente puro, tú lo ves bien. Pero resulta que en este país, y él lo sabe porque lo sufrió mucho, ganó de casualidad y él lo sabe, porque los que tenían dinero en su pueblo lo iban a ganar, porque él no tenía cómo competir. Porque en el voto preferencial se compran los votos. Primero se compra la candidatura. Se hacen dos compras, y después se compran los votos. Lamentablemente, si tú ves lo del voto preferencial químicamente puro, parece bueno. Pero no lo es. Pero no lo es. Aquí no. Aquí en nuestro país. Y él, que es diputado, sabe cuánto sufrió siendo candidato por el voto preferencial. Él lo sabe. Explíqueme cuánto usted sufrió por el voto preferencial. Bastante. En primer lugar, sufrimos internamente con el partido. Claro. O sea que la base de partidos siempre en diferentes ocasiones se declina por su trayectoria. Sí. Entonces, el que viene surgiendo nuevo, que quiere encontrar una oportunidad para insertarse en el sistema político, si no paga, como dice él, lamentablemente no lo aceptan. Si la ley 3318 fue, como dice él, muy controversial, pero también nos dio oportunidad a personas que queríamos insertar en la política, y a través de esa ley nosotros pudimos entrar. ¿Qué le permitió esa ley a ustedes para entrar? Me permitió participar en las elecciones internas y en la primaria. En la primaria yo fui el cuarto más votado del país. Sí, pero en la base de partido, para insertarnos, como dice él, es difícil, porque siempre... ¿Le hizo daño el voto preferencial? Lo hizo daño.
¿Y usted es esa de los parte- de los que está del lado de que se elimine el voto preferencial? Claro ¿O que sí, que se deje Ok. libertad a la democracia interna Claro. y que la Junta sea la supervisora, pero los partidos actores del proceso. Don Tácito, ¿qué más hay que llevarse de esas dos leyes? Hay muchas cosas más que te digo, yo me voy acordando. Con relación al manejo de la Junta dentro de la ley, ¿está todo perfecto? No, perfecto no hay nada. Entonces vamos a ver. Ahora, pero lo que sí es que esas leyes deben sancionar, tener penalidades, penalizar a las fallas que se hacen ahí, que no lo hay. Ahí la ley te dice, no puedes hacer esto, pero si lo haces no tiene nada, no pasó No. nada. Y iniciar Entonces, la y- campaña antes de tiempo tampoco, Tampoco, nada. eso no va a pasar nada. Entonces, porque no hay Óyeme, mecanismo de yo lo dije, sanción, de- yo creo que en tu programa lo dije un día, que Sí, eso sí. no iba para eso, eso se quedaba así, eso es historia. Y entonces, don Tácito, Entonces, porque mire, hay- es mucho el dinero que se invierte en el Congreso para trabajar un proyecto y llegar hasta que se convierta en ley. Ustedes no se imaginan, no solo las horas, sino en términos económicos, ¿verdad? El diputado así es. me puede. Sí, ciertamente. Entonces, para hacer algo que no valga la pena, entonces, ¿cómo es eso? Dígame, don Tácito. Fíjate, el que está allá quizás nos pueda dar un poco más de luz sobre eso, sobre lo que hemos planteado, de que la ley que hay que modificarla, primero él está de acuerdo, en eso coincidimos, de que debe ser un código electoral, que recoja no solamente las dos leyes, la electoral y la de partido, sino que recoja como 20 leyes que de alguna manera tienen coincidencia o que inciden en el proceso electoral. Recogerlo en uno, ¿no? Pero además, como él señalaba, es que se evitar en esa ley todos los adefesios que están pasando y que se penalice a las fallas que puedan ocurrir, que son muchas. Bueno, mire, es tiempo de una pausa, pero no se muevan porque nosotros pues regresamos en breve para continuar conversando con nuestros invitados en el día de hoy de este espacio, El Congreso Llega a Ti. Ya retornamos. Como siempre, agradeciendo su apoyo y que ustedes continúen en sintonía con este espacio El Congreso Llega a Ti. Y nosotros pues seguimos conversando con nuestros dos invitados en el día de hoy, el diputado Nicolás Hidalgo Almanzar de la ciudad de San Francisco de Macorís y el señor Tácito Perdomo, quien es el delegado político del Partido Reformista Social Cristiano ante la Junta Central Electoral. Antes de la pausa, pues habíamos tocado lo que son las modificaciones de las leyes de partidos y agrupaciones políticas y del régimen electoral. Vamos a continuar tocando este tema, pero también, don Tácito, hay un asunto que yo no quiero dejar de tocar, que aunque usted no está involucrado directamente, pero yo sé que usted como ciudadano le afecta también pues continuar en nuestro país con un código que tenga 139 años, que hayan nuevos delitos, nuevas formas de delinquir, que los jueces no tengan cómo establecer sanciones porque en el código no están contempladas y así por el estilo. Entonces yo sé que usted como ciudadano y aunque no es legislador, pero es conocedor de todo eso y como ciudadano le afecta. Claro. Lo primero es que tiene casi tantos años como la República. Ay, usted se imagina. Eso vino con Santana. Claro, porque eso del nosotros... Es del 87, creo, ¿no? No, del 1884. 84. Sí. Ay, usted, Dios mío, pero esto no pero tiene casi mamacita. vino con la República. No, pero esto no tiene madre. Imagínate tú, eso no. Mire, don Tácito, para avanzar un poquito más con la ley electoral, esto no, usted no lo ve como una modificación de algunos artículos, sino una revisión de pies a cabeza. Claro, y la inclusión en un código de las dos leyes y todas las leyes que de alguna manera
tengan que ver con lo electoral. Que ver con que son muchas. Recoger todas esas leyes dispersas que andan por ahí y agruparlas ahí en ese sí, y hacerlo racional. Porque hay contradicción entre una y otra. Entonces hacerlo racional. Usted me hablaba de un mecanismo que para usted funciona mucho y es que se inviten a las personas, a los sectores ligados con el tema, a discusiones, pero en las comisiones allá en el Congreso, ¿verdad? Entiendo que tiene que de alguna forma, pero lo ideal hubiese sido, y creo que puede resultar, el otro lunes comienzan en la Junta las discusiones sobre el código electoral, porque ya de hecho le están diciendo así, que del diálogo nacional, esa es una de las mesas, y va a comenzar a verse allá. De ahí puede salir un buen documento. Un documento, ¿verdad? Consensuado, los partidos, la sociedad civil que va a participar, la Junta Central Electoral, entonces llevarlo al Congreso, depositarlo en el Congreso, y en el Congreso, entonces, que los congresistas cumplen con su labor de ver esa propuesta que le están proponiendo, donde ellos seguramente tendrán algunas diferencias con algo, pero ya será mínimo. Se supone que será mínimo, porque además todos los congresistas que están ahí son parte de los partidos. Sí. Y en su partido pues tratarán eso. Claro. Y incluso en esa discusión que se va a dar en la Junta, ahí habrán varios. Irán con su línea. ¿No? Irán, claro, pero irán también muchos que son congresistas. Sí. Miren, señores, don Tácito, con relación a los puntos que él está de acuerdo con que sean modificados, él ha hablado del voto preferencial, ha hablado del transfugismo, ha hablado de las primarias, ha hablado, ¿qué más, don Tácito? El diputado nacional. Del diputado nacional, porque se ha mal utilizado, se le ha dado otra característica que no es la propiamente dicha. Y hay uno importante que es el voto preferencial. El voto preferencial. Hay otras cosas. Y también ha hablado también sobre las penalidades. Y los recursos. A la falla, sí. Por eso la penalidad y a la falla. Sí, la falta de consecuencia. Claro. La falta de un régimen de consecuencia, que aunque la ley lo establece, pero no se aplica. Entonces, esos son parte de los temas que don Tácito entiende que deben ser tomados muy en serio y que no siga siendo una ley, sino un código para que recoja todas esas legislaciones que de una u otra forma tienen que ver con la parte electoral y que están dispersas por ahí. Entonces, el diputado Hidalgo, miren una situación. Haciendo un recuento un poquito rápido del Código Penal para que ustedes tengan una idea, para caer con el diputado Hidalgo y él no pueda explicar la situación que está ocurriendo actualmente en el Congreso Nacional, sobre todo en la Cámara de Diputados, con esta pieza. Saben que el Código Penal de la República Dominicana, como lo dije al principio, de 1884, tiene 139 años, lleva más de 20 años de discusión en el Congreso Nacional de la República, incluso fue aprobado y promulgado en el 2014 y luego declarado inconstitucional de manera total por el Tribunal Constitucional por considerar que los legisladores, propiamente dice la Cámara de Diputados, violó el reglamento al aprobar de manera unitaria las observaciones que le hizo el Poder Ejecutivo sin enviar las mismas al Senado, que también debió ratificarle. Entonces el código se quedó muerto, no se pudo aplicar. Este código, que tiene más de 400 y tantos artículos, 90 tipos penales nuevos, 419, hay puntos álgidos como es el tema del aborto, la forma en que los padres deben castigar a sus hijos, la violencia contra la mujer, lo de la preferencia sexual. Hay otro tema también en discusión, es que si se van a establecer o no nuevamente los tribunales militares. Y también se ha estado hablando sobre el dulcito que quieren ponerle, según algunos sectores, los legisladores o el tiempo que no perima los delitos de corrupción estatal. Entonces, esos son temas muy interesantes. Lo que yo quiero que Hidalgo me explique qué es lo que ha ocurrido, porque
si el proyecto no se aprueba hasta el 12 de este mes de enero, que es cuando muere la presente legislatura, si no se aprueba, muere. Entonces habría que reintroducirlo De nuevo. en la próxima legislatura, que se inicia entonces el 27 de febrero. Entonces, ¿por qué me hablan a mí de que otros 2 diputados sometieron un proyecto nuevo y este se aisló? ¿Qué mecanismo es ese? Explíquemelo. Mire, la Cámara Porque de don Diputados... Tácito me dijo que tampoco lo entendía. Bueno, la Cámara de Diputados tiene reglamentos que el presidente se rige por ellos. Y cumpliendo con esos reglamentos, nosotros, los legisladores, acogimos lo que el presidente y el consenso de las comisiones que están trabajando el código, hasta ayer cogimos, fuimos democráticos. ¿Y qué fue lo que planteó ese reglamento que el presidente... Y ese reglamento, en el artículo 90, ¿qué fue? Vamos a ver. recuerdo, le da facultad al presidente para declarar el código que se está trabajando y dejarlo definitivo en ese momento. ¿Engavetado? Sí, porque el informe fue que no contó con los votos suficientes, la tercera parte, pero el código El informe fue de la comisión bicameral. Sí, de la comisión bicameral, que tenía 21 puntos de diferencia y ya trabajado en el Congreso, en la Cámara de Diputados, llegó a 6. Ya tenía 6, solamente habían 6 de diferencia en la Cámara de Diputados. Ya. Se trabajaron los 6. Y en la noche de anoche, hasta las 10:30 de la noche, esa comisión estuvo trabajando para presentar ese código ayer y que fuera aprobado. ¿Qué sucede? Que como este es un código que lo demanda la sociedad dominicana y que es una necesidad que se apruebe y que saquemos el código en esta legislación, nosotros estamos buscando todos los mecanismos y todo el consenso de los sectores para que el código salga este año. ¿Y qué se busca con la todavía introducción tenemos de dos nuevos códigos? Porque ya el presidente declaró el código que vino del Senado, lo declaró definitivamente, pero como es el mismo código, nosotros a través de todos los sectores anoche consensuamos para hoy presentar ese código y aprobarlo. ¿Qué sucede? Que apegados a los reglamentos, como lo dice claro, un diputado puede desde su curul pararse y decir que el presidente está equivocado, que un diputado puede exigir que ese código que nosotros teníamos preparado para aprobarlo hoy tenía que ser leído, aunque es el mismo código, porque ya cambió a un número que no es el que tenía antes. Por ese cambio de ese número, entonces necesita que el código se lea antes de aprobarlo. Y nosotros en el día de hoy nos involucramos a leer el código. Le dije que vengo del Congreso ahora porque estamos leyendo el código antes de aprobarlo, porque demanda el país que se apruebe. Por el hecho de tener un y nuevo estamos número. todos consensuados, los sectores, que vamos a aprobar el código. Y vamos a votar entre la noche de hoy y mañana a leer el código cumpliendo con un mandato de reglamento interno de la Cámara de Diputados, que el diputado Jorge Botello se paró y dijo que el código había que leerlo. Y democráticamente el presidente dijo, vamos a leer el código. Vamos a trabajar 3 días de seguido para leer el código y cumplir con el mandato que exige el reglamento interno de la Cámara. Que ese diputado se paró y dijo, el código, aunque ya lo hemos leído, pero cambió. Y nos mandas a leerlo para que mañana la sociedad dominicana nos diga, los diputados aprobaron un código sin leerlo. Y en eso estamos. ¿Alguna cosita ahí también se puede ir, verdad? No sé. Nadie Mire, sabe. Mira que son expertos colando cositas. Sí, pero el consenso que tiene la Cámara ahora para aprobar ese código es sano, es honesto y es transparente. Entonces, don Tácito, mire, ¿usted sabe cuánto tiene el código allá en el Congreso? Como 20 años.
¿Y qué usted cree que ha imperado ahí para que eso no se convierta en ley? Pero en estos momentos hay un interés. En lo que él plantea, a mí se me ocurre pensar, este neófito que no maneja estas cosas, dos cosas. Como es nuevo, como él acaba de decir, lo está leyendo de nuevo porque es nuevo, y no tiene que ir al Senado entonces. Sí, si le modifican, sí. Claro. Si se le modifica aunque sea un puntito, hasta lo una que se le coma. modifique hasta una coma debe ir al Senado nuevamente. De nuevo. Para que apruebe esas modificaciones. El proceso. Entonces, hay varias cosas en eso que para mí no es tan clara, pero como te digo, él es el ¿Qué legislador. usted cree no está claro ahí? Bueno, se supone que eso de mandar a guardar el que estaba ese para que se guardó, buscar uno nuevo. Ese que se guardó es que ese se cayó. Pero que el que me sometieron es el mismo. Perdón, mira. Ahí como que me quedé presa. Mira, ese se cayó, entonces han introducido uno de nuevo. Sí. Ahora no sé si es posible eso. Esa es una cosa. Pero otra cosa, es mi temor. Porque él dice que legislativamente Digo yo, mi temor es que pase como ese que tú señalaste, que después de aprobado por los diputados, lo llevaron al Tribunal Constitucional y se cayó. Se cayó. Estamos evitando eso. Mi temor es ese. Sí. De que pase eso otra vez. Bueno, ellos saben, no sé por qué ocurrió eso, porque cuando tú dices, pero yo le estuve dando seguimiento a ese tema y dice, bueno, porque el Poder Ejecutivo, cuando la Cámara, el último lugar de donde salió el código hacia el Poder Ejecutivo fue de la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa? Que en ese entonces el Poder Ejecutivo observó algunos artículos que hicieron los diputados. Bueno, aprobaron esas observaciones del Poder Ejecutivo, pero no la enviaron entonces, el proyecto no lo enviaron con esas observaciones al Senado, porque son observaciones nuevas que le hace el Poder Ejecutivo, que cuando la Cámara la acepta tal y como se la hace el Ejecutivo, la está aceptando la Cámara, más no los senadores. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Acogieron esas observaciones que hizo el Poder Ejecutivo y lo devolvieron de nuevo al Poder Ejecutivo, no lo mandaron al Senado, porque el Senado puede decir, no, nosotros rechazamos esas observaciones y automáticamente entonces el código se caía. Entonces, cuando la Fundación Justicia y Transparencia elevó un recurso de inconstitucionalidad alegando eso, pues ciertamente se comprobó que fue así. Es por esto que cuando el Tribunal Constitucional lo declara inconstitucional, fíjense que lo hace de manera total y no en artículos de maneras específicas, porque si se aprobó de manera irregular, eso significaba que la pieza entera entonces era irregular. Correcto. Entonces ahí nos quedamos sin código y se volvió otra vez al estudio en la Cámara, en el Congreso. Ahora, por ejemplo, lo aprobó el Senado, lo envía a la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados le hace cualquier modificación, hasta una coma, debe volver al Senado. Si el Senado aprueba esas modificaciones que le hizo la Cámara, pues automáticamente se convierte en ley el proyecto. Pero si la rechaza, muere. Pero también si el Tribunal Constitucional considera que el procedimiento fue irregular, también se cae. Se cae, sí. Exacto, si alguien va allá aunque sea igualito. Sí, pero si no se... Y hay quienes lo van a llevar. Si se cumple con eso, no, habrán siempre alguien que incluso... porque también en ese entonces, recuerden ustedes, que la Fundación Matrimonio Feliz sometió también, elevó un recurso de inconstitucionalidad porque decía que con la aprobación de las 3 causales se estaba violentando el artículo 37 de la Constitución. O sea, que va a aparecer de todo. Miren, señores, la conversación sumamente interesante, pero ustedes saben que el tiempo en los programas, sobre todo de televisión, sí, un minutito, porque ya tenemos que despedirnos. Y que coja el minuto mío también. No, gracias. Me gusta adelante. Gracias. Miren, ese código, nosotros estamos evitando que nos lo geste el Tribunal Constitucional. Y por eso usted ve esos debates tan profundos y esos consensos que hemos llegado, porque todavía hay tiempo para nosotros sacar el código en esta legislación. Nosotros estamos agotando un trabajo extra. Me dice Máximo Castro que nunca se había visto en la Cámara nosotros salir
a las 9, a las 10, a las 11, a las 12 de la noche. Y en tiempo navideño, comisiones trabajando para lograr ese objetivo. Entonces, de manera que nosotros en esta semana podemos liberar el código y mandárselo al Senado. Y el Senado, como es una comisión bicameral, ya va a estar consensuado y listo para aprobarlo. Nosotros tenemos la esperanza de que ese código va a salir en este principio. Que Dios lo escuche y por el país. pueda darnos lo que pedimos. Por el país. De verdad que sí, señores. No queda más que agradecerle a don Tácito Perdomo, delegado político del Partido Reformista Social Cristiano ante la Junta Central Electoral, y al diputado Nicolás Hidalgo Almanzar del Partido Revolucionario Moderno por la ciudad de San Francisco de Macorís, el haber participado en este espacio. Muchísimas gracias por sus exposiciones. Gracias a ti. Muy sustanciales, como siempre. A ustedes que mantengan la sintonía y que tomen en cuenta todo lo que ha estado ocurriendo a fin de año y a principio de este, un aumento drástico de los contagios del COVID-19 y que además de ya de lo que teníamos, ahí tenemos el Omicron, que es mucho más peligroso porque este casi no da síntomas y eso lo hace más peligroso porque usted diría, ¿de qué me medico si no tengo nada? Y puede estar contagiado del COVID. El remedio o uno de los mecanismos más idóneos para continuar pues cuidándonos de este bichito tan tremendo es justamente esta mascarilla. Mire, y que la gente ha hecho esto, mire, se ha inventado esto para que usted se la ponga, no se le quede botada por ahí en todos los lados. Y mire qué lindo, así a mí hasta me combina, mire, con mi ropa. Así es que no deje, es incómoda, pero nos ayuda a continuar con par de días más, años, qué sé yo, de vida. Háganlo. Hasta el próximo domingo.